o 6 labores? ¿Quién te enseñó el perfil de la azucena? ¿O quién la rosa coronada de oro, reina de los olores, y el hermoso decoro que guardan los claveles, reyes de los colores, sobre el botón tendiendo su belleza? ¿De qué son tus pinceles que pintan con tan diestra sutileza las venas de los lirios? Estamos en el Albaicín. Es un barrio lleno de casas blancas, cármenes separados por calles laberínticas, calles donde recomiendo pues ir con cuidado, coger un mapa, porque puedes comenzar a caminar y lo mejor no tiene salida, es decir, que tengas que volver otra vez a empezar. Se puede bajar porque al final siempre todo llega hasta el final, pero subir hay que ir con calma. Sobre todo característicos son los cármenes. Caminas por calles estrechas, rodeadas de muros, que abren hacia esos paraísos cerrados, a esos jardines abiertos para pocos, solamente para poquitos, para esos propietarios que gozan realmente de esos vergeles en su interior. Como diría pues Soto de Rojas, como diría por ejemplo Seco de Lucena o sobre todo García Lorca, son auténticos paraísos pequeñitos de placer. La literatura sobre el Carmen albaicinero es muy abundante. La palabra deriva de carm, vocablo de origen árabe que en su más amplia acepción significa viña o parra. Pero esta peculiar construcción de Granada es mucho más que eso, como vemos en esta definición del catedrático Luis Seco de Lucena Paredes. El Carmen es un espacio verde típicamente granadino. Propiedad privada aneja a una vivienda. Entre uno y otra discurre la vida hogareña del dueño, porque el Carmen, desde sus orígenes, forma parte integrante del hogar. Esta circunstancia lo hace apacible y recóndito, y le imprime ambiente de recoleta e intimidad. Consecuentemente, no se ofrece en espacio abierto a extrañas miradas. No hay Carmen rodeado por una verja. Lo cercan elevados tapiales y, visto desde afuera, aparece como un blanco paredón adosado a la vivienda. El Carmen tiene algo de jardín y algo de huerto. Los árboles que lo adornan no desempeñan una función exclusivamente ornamental. Decoran, dan sombra y frescura y al mismo tiempo producen óptimo fruto. Después o antes del Carmen, quién sabe, lo más característico del barrio del Albaicín son sus calles, que tan emotivamente describió su hijo más famoso. Hablamos, por supuesto, de Federico García Lorca. El Albaicín se amontona sobre la colina alzando sus torres llenas de gracia mudéjar. Son las calles estrechas, dramáticas, tentáculos ondulantes que se retuercen caprichosa y fatigadamente para conducir a pequeñas metas desde donde se divisan los tremendos lomos nevados de la sierra o el acorde espléndido y definitivo de la Vega. Es el Albaicín hondamente lírico, calles silenciosas con hierbas, con casas de hermosas portadas, con minaretes blancos en los que brillan las verdes y grises mamas del adorno característico, con jardines admirables de color y de sonido, calles de serenata y de procesión, calles que sienten las melodías plateadas del Dauro. El Dauro, o lo que es lo mismo, el Darro, que recibe el nombre del oro o aurus que los antiguos pobladores lavaban en sus orillas, es nuestra tercera parada en este recorrido por la Granada más literaria. Bien, estamos en la orilla del Darro porque se nos ha ocurrido hacer una presentación del río al tratarse de uno de los elementos más simbólicos de la ciudad, más sugestivo y con un atractivo que todavía conserva de su tiempo originario. Siempre se ha comentado de este río que lo más llamativo han sido sus márgenes, en su orilla siempre cuajadas de cármenes, cuajadas de casas, con huertas, jardines que colgaban prácticamente de la montaña sobre el mismo cauce del río. Hay un poema de un romántico empedernido como era José Zorrilla que describe el río como la moneda de cambio para pagar el beso de una mujer. Esa parte concretamente dice lo siguiente: dueña de la negra toca, la del morado monjil,
por un beso de tu boca diera Granada Boabdil, diera la lanza mejor del cenete más bizarro y con su fresco verdor toda una orilla del Darro. Se está refiriendo precisamente a esa orilla cuajada de esos cármenes, de esas casas espectaculares que prácticamente en Granada, aunque se conservan, han perdido esa categoría original de ser una huerta, un huerto, un jardín en plena ciudad. Zorrilla debió de conocer esa época, debió conocer ese momento, por lo cual lo considera como una pieza de valor para introducirlo en su romance y convertirlo en el pago que cualquiera daría por el beso de una mujer. Pues siguiendo con esa idea del Darro con sus cármenes a ambos lados de las dos orillas, tenemos otro escritor, otro gran lírico barroco, en este caso el cordobés Luis de Góngora, que hacia finales del siglo XVI, 1580 y tanto, vino a Granada a resolver un problema jurídico en la audiencia. Y durante el tiempo que le tocó estar aquí en la ciudad, se dedicó a recorrerla, a conocerla y sobre todo a quedar cautivado por ella. De tal manera que hizo un romance con ese título, Granada, en el cual va justificando poco a poco por qué ha venido a Granada. Y entre otras cosas llega un momento que justifica su visita aludiendo al río Darro. Y en ese momento dice lo siguiente: y a ver los cármenes frescos que al Darro cenefa hace, de aguas, plantas y edificios, formando un lienzo de Flandes, do el céfiro al blanco chopo mueve con soplo agradable, las hojas de argentería y las de esmeralda al sauce. Destaca en este poema el juego metafórico que emplea Góngora para describir lo que es el Darro a uno y otro lado. Cuando habla de agua, planta y edificio, dice que forman un lienzo de Flandes. En aquella época los lienzos de Flandes eran los más famosos que había por su calidad, por la calidad de la seda y la calidad del colorido. Y luego hace otro juego usando las hojas de los árboles, porque al referirse a los chopos, el chopo, el álamo blanco, que tiene la hoja blanca por detrás, lo compara con la argentería, hojas de argentería, es decir, de plata. Y el sauce, con su hoja verde, fuerte, llamativa, lo compara con la esmeralda, las hojas de esmeralda al sauce. Pero los árboles y cármenes que adornan las orillas del Darro no son los únicos que aportan interés a este río granadino. Hay otras construcciones más modestas que esconden tras sus muros mucha historia asociada a las aguas de este afluente del Genil. Este lugar en Granada lo conocemos como el Bañuelo. Realmente es un hammam, así lo conocerían los musulmanes, los hispano-musulmanes en Granada. No solamente teníamos este, sino que había muchos, cerca de 30, 35, porque todos sabemos la obligatoriedad dentro de la religión musulmana de tener que lavarse por lo menos una vez a la semana. Bueno, pues si en un principio sería obligatorio, con el paso del tiempo se convirtió en un lugar donde uno se lo pasaba bien, de tal manera que se convierte en un lugar social, se convierte en un lugar cultural, porque aquí se hablaba, aquí uno pues podía solicitar todo tipo de masajes, todo tipo de servicios de belleza, de tal manera que era un lugar muy gratificante. Pero era un lugar sobre todo donde se impartían opiniones, donde se hablaba de todo lo que ocurría en la calle. Estos baños moriscos estarían abiertos pues durante muchos siglos, porque este concretamente es del siglo XI. Estarían abiertos hasta que los reyes cristianos, Isabel y Fernando, dan la orden de que se cierren. Y se cierran por una sencilla razón: aquí solamente venían musulmanes. Y esto podía ser realmente pues, muy peligroso, porque aquí se organizarían conspiraciones. Ellos temían, y realmente así ocurrió, decir que las revueltas de las Alpujarras, las revueltas realmente del Albaicín, tanto las que se organizan a finales del siglo XV como las que se organizarían después a finales en el siglo XVI, pues casi se están organizando en baños como estos, porque no entraban los cristianos, con lo cual eran los lugares más aptos. La reina Isabel decide cerrarlos y desde aquel momento este concretamente se convertirá en un lavadero público donde vendrían las vecinas del Albaicín pues a lavar sus ropas. En la sala templada del Bañuelo termina nuestra ruta por esa Granada que ha inmortalizado la literatura. Para la despedida, nada mejor que el retrato que de las antaño coloridas lucernas del hammam hizo el poeta del siglo XI, Ibn Suhail. Yo estoy atónito por el placer de este baño, pues me parecía que la esfera celeste se manifestaba.
El rojo y el blanco que está encima de nosotros nos hacen creer que son la mejilla de la amada cubierta de sudor. Maravillado por la belleza de este baño, el tiempo ha venido a teñir las lucernas de su techo con los rubores del crepúsculo.